Comparto con ustedes estas humildes reflexiones para el próximo domingo, en el cual continuamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, llamado discurso del pan de vida. Flotan en el ambiente dudas sobre Jesús. Sus compaisanos dicen: los conocemos demasiado. A veces sucede que lo que conocemos demasiado bien se vuelve un poco como aburrido, repetitivo, rutinario, hasta a veces incluso desagradable. Nos cansamos de todo y de todos, a veces incluso de nosotros mismos. Se necesitan a veces de cosas extraordinarias y en dosis crecientes. Piensen, por ejemplo, todo lo que pasa con el mundo de las drogas. Como eternos adolescentes en busca de experiencias llenas de adrenalina, fuertes, cada vez más fuertes, buenas o malas, y si no tenés estas experiencias extraordinarias, te volvés entonces amargado, gruñón, un agresivo, que encima hace que los demás paguen todo el peso de tu sinsentido, digamos así, de tu frustración. Que Dios se haya hecho hombre, se haya hecho carne, significa que también ha asumido el peso de la fragilidad, de la pobreza, de la limitación, la cotidianeidad de una vida que solo el renovado asombro de la fe consigue transformar en extraordinario. Negar la vida cotidiana es como renegar de sí mismo y del ámbito en el que con mayor frecuencia y con mayor probabilidad nos vamos a encontrar cara a cara con el mismo Dios, incluso la mayor parte de las veces sin darnos cuenta. Incluso corremos el riesgo de no levantarnos de los tiempos de crisis que nunca faltan y de volvernos coleccionistas de ilusiones y de las correspondientes desilusiones que después vienen. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy sobre todo esto? Nos enseña que el pan de cada día, de la cotidianidad de la vida ordinaria, no debe ser evitado, negado o absorbido por experiencias asombrosas, alucinantes. Deben ser redescubierto. El Señor tomó ese pan, lo hizo suyo, y si lo llamamos comunión, significa que precisamente se trata de vivir nuestra comunión como la de Él, con la suya. ¿Te suenan estas palabras? Las escuchás en cada misa, en todos los domingos. Por Cristo, con Él y en Él. Así nos dice el sacerdote, y todos respondemos amén. La primera lectura nos remite a la experiencia extrema del profeta Elías. Elías es el más feroz de todos los profetas del Antiguo Testamento, que, tomado por una angustia mortal, pide a Dios la muerte, y lo hace encima huyendo al desierto, el lugar en donde no hay vida y donde por lo tanto la muerte puede ser encontrada con facilidad, con mucha más facilidad de la que se piensa. Esta tentación letal siempre permanece en la condición humana, si no como el plan B, ciertamente como el plan C o como el plan D, pero está ahí. Y sin embargo allí mismo el Señor viene al encuentro del profeta, ofreciéndole precisamente pan para comer, para mantenerse con vida, para dejar el desierto y retomar su misión. Nos dice la lectura: con la fuerza de ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb. Que sin una mirada de fe podría ser fácilmente juzgado como un caso de doping. ¿Qué tomó el profeta para caminar 40 días y 40 noches? Un doping patrocinado encima por el mismo Dios. En cambio,
es un ejemplo brillante de esa diferencia infinita que la escucha obediente de la fe causa en la vida del verdadero creyente. Prueben y vean qué bueno es el Señor, nos dice el Salmo. Bajo apariencias humildes recibimos al verdadero y único Jesús, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como aprendemos en la catequesis. Y alimentados así, llevamos ya en nosotros la vida de Cristo, que Él dio por nosotros en su pasión y en su muerte. Nuestro corazón se llena de gracia divina y queda sembrada en nosotros la semilla de nuestra propia resurrección. Entonces, acrecentemos nuestra fe en Jesús Eucarístico, pan vivo para la vida del mundo, para la vida de todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.